Mirá a dónde te traje hoy. Nos vinimos a IKEA en Charlotte, a unas 2 horas de casa, a unas 2 horas de Raleigh más o menos. Vinimos acá porque este es el gigante europeo de la decoración, es el gigante sueco. Y hoy te voy a contar un poco de cómo es el sistema de IKEA, qué es lo que podés comprar, qué no, cómo es el tema del pick-up para llevarte las cosas y demás. La verdad que hay un montón de cosas, este lugar es gigante, son las 12 del mediodía, el sol está arriba, así que vamos a ver cuánto tardamos en recorrer este tremendo lugar. Bueno, acá ni bien entras, ya te empieza a mostrar un poco cómo va la onda de IKEA y cómo es el estilo. Es un estilo mucho más europeo, justamente por esto de que es sueca. Algo muy copado es que vos llegás y lo primero que tenés que hacer es agarrar un lapicito y te agarrás esto que es un mapita, donde después te vas a ir anotando, ya vas a ver qué, quédate en el video. Y también acá, si no tenés, te podés llevar tu metro para ir midiendo las cosas que vas necesitando. Bueno, IKEA tiene su propio restaurante también y como ven, al ser las 12 del mediodía, esto está que estalla, está bastante lleno. Bueno, ahora sí, ya subimos, ya estamos adentro y ahora dígale adiós a la salida, porque IKEA tiene la particularidad de que tiene como un circuito armado y en el medio no tenés salidas. Hay alguna salida marcada y demás, pero es imposible agarrarla y lo mejor si alguna vez estás adentro de un IKEA y te querés ir, es seguir el camino e irte directamente hacia la salida final, digamos, hacia el final del recorrido. Y ahora sí, ya empezamos a recorrer y vamos a ver qué tiene IKEA hoy para mostrarnos. Bueno, la primera parte del recorrido es el showroom, que básicamente arranca con las cosas que ellos tienen medio en oferta, cosas así, te ofrecen como el cuarto entero armado a un precio bastante lógico, bastante barato, digamos. Pero IKEA igualmente, si bien tiene un montón de cosas, algunas cosas sí son baratas, algunas otras no son baratas, y eso lo vamos a ir descubriendo a lo largo del recorrido. Bueno, mirá este espacio, la cocina está muy linda, la verdad que está muy buena. Me hace acordar en algún punto al video de los motorhomes, que no sé si lo viste. Si no lo viste, te dejo acá arriba el enlace para que vayas a verlo después de este video. Pero fíjate, acá tenés todo el espacio armado. Por ejemplo, te dice que esta mesada sale $95 el pie cuadrado, digamos. Y lo bueno es que te muestra hasta los cajones completamente armados, con cada una de las cosas. Todo lo que ves acá, todo lo que tiene el papelito blanco es porque IKEA lo vende. Lo tiene dentro de su stock para que te lo lleves hoy mismo. Incluso también el anafe, todo. Lo único que por ahí no te venden en algunos casos son las heladeras. Fíjate este, por ejemplo, el horno empotrado con el microondas arriba. Realmente todo muy lindo y a mí lo que me gusta también del estilo que tiene IKEA, primero que es un estilo muy europeo quizá, y segundo, todo encastra muy bien. Cuando lo ves como te lo presentan e incluso después en tu casa, porque en casa tenemos algunas cosas de IKEA, todo encastra perfecto, fíjate lo fino que queda, no hay espacio, no hay luces, y yo que soy bastante obsesivo con ese punto, la verdad que queda muy bien. Y otro detalle muy lindo de esto es que todo tiene cierra fácil, todo cierra suavecito sin golpe. Espectacular, eso lo amo. Y suponete que esta es tu casa, entonces te la querés armar toda en IKEA. Bueno, esta era tu cocina y ahora pasás a tu living. Fíjate qué lindo living, todo combinado dentro de la misma gama de colores. El mueble es bastante similar, sillón también hermoso, súper linda la tela. La verdad que esto es lo que me gusta de venir a IKEA, la posibilidad de ver todo en un mismo lugar, armado como queda, eso me encanta. Bueno, y ahora estamos en el medio de la parte de sillones y acá tenés todos los sillones que IKEA tiene en exposición. Y así como los ves, todos tan lindos y armados, cada uno tiene su combinación de colores y demás. Lo mismo que podés encontrar en cualquier lugar que vas a comprar un sillón. Pero lo lindo de venir a IKEA también es que todo viene en su caja y vos te lo podés llevar hoy desarmado, volvés a tu casa, lo armás, te queda todo perfecto. Pero ¿cómo sabés de lo que viste, qué es lo que querés y qué no? Bueno, como te mostraba, cada una de las cosas tiene un papelito, ese papelito tiene un código y vos ese código con el lapicito de IKEA y el papelito que te agarraste al principio, te lo anotas acá y decís, bueno, el sillón número 75K, listo, el 75K con esta letra de médico, te vas a dar cuenta al final, cuando vas a buscas el 75K, te lo llevas a tu casa. El 75K por ahí tiene un montón de piezas y demás, pero con este código vos te quedás tranquilo de que al final de todo este recorrido te llevas el sillón que estabas buscando. Y a su vez, si en el futuro, por ejemplo, te mudas a una casa más grande y te llevas el mismo sillón, podés agregar ese pedazo de sillón que hoy no te está llevando porque no te entra. Eso está muy bueno. Lo pedís por internet, no hace falta que vengas acá a IKEA porque IKEA no hay tantos en Estados Unidos. Hay 51 IKEAs en todo Estados Unidos. Por ejemplo, en Carolina del Norte este es el único IKEA y eso hace que por ahí sea un plan venirse de donde estés hasta IKEA para hacer todas las compras. Pedirlo por internet te lo resuelve, así que el día de mañana te mudas a un lugar más grande, te pedís el pedazo de sofá que hoy no te llevas. Bueno, y fíjate que en este espacio te muestran cómo armar un departamento completo de 590 square feet, que son unos 55 metros cuadrados, dos habitaciones, un baño y una cocina.
Y lo bueno es que a pesar de que son 55 metros cuadrados, IKEA te soluciona absolutamente todo en el mismo lugar. Suponete que vos tenés un departamento en cero, está el piso y nada más. Bueno, venís a IKEA, te elegís absolutamente todos los muebles, desde la mesada, la cocina y demás. Fíjate qué buenas ideas además que te da, porque por ahí a veces decís, che, no me da el mango para comprar todo en IKEA. Bueno, no importa, vos te llevas las ideas, después buscás a ver si tenés mejores precios por fuera o no. Y si bien acá en Estados Unidos normalmente hablamos de casas mucho más grandes, departamentos más grandes que 55 metros cuadrados, IKEA, al ser europeo, al ser sueco, tiene ese concepto minimalista y por ahí pensando mucho también, no solo en las grandes casas, sino también en los espacios pequeños, en los pequeños departamentos como este que te arma. Fíjate que en 55 metros también te resuelve el tema del living con el mueble para la tele. Y este mueble que en 55 metros cuadrados te hace ganar una cantidad de espacio de guardado tremenda. Acá también te arma lo que sería la habitación para los chicos con una cama arriba y la posibilidad de un escritorio abajo también, eso está muy muy bueno. Y cierra el departamento obviamente con la habitación, la master digamos, y te incluye también este placar que se llama PAX, que es una de las cosas más características de IKEA, porque te permite hacerlo con puertas, sin puertas, con cajones, sin cajones, con para colgar, con un espacio para guardar no sé qué, con la puerta de madera, con la puerta blanca, con lo que vos quieras. Esta es una de las cosas que más se admiran de IKEA o que más se venden acá en IKEA, es este placar que después seguramente lo vamos a ver en muchos otros colores. Bueno, ahora nos achicamos, nos vamos a 34 metros cuadrados, que son esos 376 square feet. Y en 34 metros cuadrados, IKEA otra vez te arma una propuesta que para mí es más linda que la anterior. Fíjate cómo incluso sin divisiones, porque acá tenés el living, por allá tenés la cocina al fondo y acá a la derecha tenés la habitación, sin paredes divisorias, como digamos si hubieses dividido un monoambiente. Y te acordás de PAX, el placar que vimos por allá, bueno, este también es PAX. Fíjate que cambia completamente respecto a lo que vimos del otro. Fíjate que en este, cuando abrís la puerta también tenés luz, los cajones cambian, incluso tenés accesorios para poner alhajas, relojes y ese tipo de cosas. Si por ahí venís justo de Leiva Joyas, tenés donde guardarlo. Y como te decía, todo esto te lo armás vos, incluso con este último como canasto, como para que, por ejemplo, pongas zapatos o cosas que por ahí están un poco sucias y demás. Otra variante más de lo que IKEA te propone, dentro del mismo estilo de placard. Bueno, y acá nos ofrece esta habitación entera con todo lo que ves en esta habitación por $1.279. Este precio es el precio por ahí de un solo sillón de los que acabamos de pasar. La verdad que es muy buen precio, te llevas absolutamente todo listo y armado. Entonces, si vos tenés los espacios, las medidas y demás, y te gustó esto así como está, no pierdas tiempo. Te anotás en el papelito los códigos de todo, te vas directo a la salida y en 10 minutos resolviste tu nueva habitación. Fíjate, por ejemplo, en el caso de estos muebles para la tele, tenés este que está $400, numerito. Después tenés este que está $189. Después tenés este que está $59. Pero si querés, tenés este que está $20. Es decir que en IKEA tenés ofertas para todos los presupuestos. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás por poner una cafetería? Bueno, venía a IKEA, que IKEA te arma hasta la cafetería también. Fíjate que te muestra todos los espacios, incluso armados para que te des una idea de cómo quedaría la máquina y demás. Te vende un espacio tipo Starbucks con su sillón y su mesa y los juegos para que jueguen los clientes y demás. Y si venís por este lado te muestra cómo quedaría las mesitas de tu bar, tu confitería, tu restaurante armado. Incluso fíjate que las mesas tienen los ganchitos para poder colgar carteras, bolsos y demás. Así que no importa si te estás mudando, si te compraste una casa, si tenés que armar tu nueva habitación o si te tenés que poner una cafetería, IKEA tiene todo para vos. Bueno, y esta es mi cocina favorita de IKEA. Siempre que vengo está. Es de las pocas cosas que se mantienen, que no cambian tan seguido, evidentemente. Pero mirá lo que es el tamaño de esta cocina. Los muebles, la calidad de los muebles, la madera, todo es hermoso, espectacular. Me gusta mucho la combinación blanco y azul. Obviamente que todo tenga apertura y cierre suave, me encanta. También es como que la cocina incluye una segunda parte en la cual tenés acá una mesadita adicional. Fíjate qué bueno esto para guardar los vinos. Y acá tenés todavía más espacio, como si te hiciera falta. ¿Cuántos metros cuadrados de casa tenés que tener para meter todo esto? La verdad que no lo sé, eso sí que no tengo idea, pero yo sigo enamorado de esta cocina y de todas las opciones que te da. Y acá está el precio de todo esto. Todo esto sale casi $19.000, todo así como lo ves.
E incluso si le querés agregar las mesadas, tenés que agregar $9.360 adicionales. Si querés la cocina, lavavajilla y todo eso, $5.500. O sea que así como lo ves, $35.000. Por suerte no te cobran la planificación, o sea, el diseño de todo esto. Por suerte no te lo cobran. Gracias IKEA por eso. Y viste que te hablaba de que si querés te suman la heladera, la cocina y demás. Bueno, acá, abajo de este mueble, la heladera. Mirá qué bien que queda oculta. Eso me gusta de IKEA. Porque si bien yo no tengo $19.000 para poner en una cocina y menos 35.000, me gusta la idea. Me quedo con la idea en la cabeza. Y algún día la haré. Y otra cosa que me gusta mucho, mirá. También con la misma idea, pum, te esconden en lavavajillas. Y con la misma idea, te esconden los tachos de basura. Y con la misma idea, te esconden el cajón para que guardes las bolsas de basura y todo eso. Como te digo, te dan ganas de llevarte absolutamente todo, pero primero habría que tener una casa para esta cocina y la plata para poder pagarlo. Así que por ahora solo lo vemos, solo lo tocamos y nos llevamos la idea para futuros proyectos. Bueno, yo rompía tanto con Pax el placar porque es lo que estamos buscando y por lo que venimos a IKEA. Y acá estamos diseñándolo. Tenemos que diseñar dos partes. Y medio que no sabemos muy bien qué terminar de poner. Así que además de ver todos los placares que están ahí a vivo, nos venimos a las computadoras a diseñarlo y ver bien, en base a la necesidad que tenemos, qué es lo que vamos a terminar haciendo. Bueno, y finalmente ya hemos encargado nuestro placar, y digo encargado porque nos imprimen un papel como este, en el cual dice qué compramos, qué piezas y demás, todo lo que tenemos que buscar a la salida. Pero antes te muestro cómo es el placar. Nosotros compramos básicamente el marco, hay 2 o 3 tamaños distintos, con 2 o 3 profundidades distintas también, y después le vas agregando lo que querés. Entonces, por ejemplo, en algunas partes pusimos estantes comunes, en otras partes pusimos estos estantes que se sacan. También tenés la opción, por ejemplo, de estos estantes con vidrio, como para corbatas o cosas así. Este, por ejemplo, es el mismo cajón que veíamos recién con las corbatas, pero acá te lo venden con estos divisores, entonces ahora pasa a tener espacio para las alhajas. Este para colgar pantalones, que está muy bueno, pero no lo pusimos. Me parece que perdés un poco de espacio. Y después, aunque en otro color, fíjate que también, por ejemplo, este para poner las alhajas que veíamos también en la otra habitación. Fíjate que acá tenés la opción con cajones también. De hecho, nosotros, el nuestro va a tener cajones también. A ver, lo bueno de esto es que, como ves, tiene un montón de agujeros e insertos. Entonces, el día de mañana vos te cambia tu necesidad, te quedas exactamente con el mismo marco y podés agregar otras cosas o mover las alturas. O sea, podés armarlo como vos necesites hoy y poder cambiarlo en un futuro. Eso está muy bueno y por eso hicimos estas 2 horas hasta Charlotte para poder comprar este placar. Antes de ir a buscar las cosas, una parada técnica, morfar algo porque estoy muerto de hambre. Estamos muertos de hambre. Así que vamos a probar finalmente la comida de IKEA. Ahora les cuento qué onda. Bueno, y cuando creías que IKEA se había terminado, bajás a la planta baja, donde empieza todas las cositas de mano. Ya no hay habitaciones armadas ni nada, sino que son todas cosas de mano que te vas a llevar en un changuito y te vas a llenar de cosas que algunas necesitas, pero te aseguro que otras no tanto. Hey, yo. Hoy en la cornisa te cuento todo sobre mis cortinas. Todo sobre mis cortinas te cuento en la cornisa. Quédate. Hey, yo. Hemos llegado al final, no del video, al final de IKEA. Ahora en toda esta parte es donde tenemos que buscar el mueble que compramos, el placar que compramos, y también sumamos algunas cositas más, algunas boludecitas más para la casa, pero lo más importante es el placar y ahora hay que levantarlo de este área que es enorme y por tanto no perdamos tiempo y vamos a buscar lo que nos pertenece. Bueno, y ahora te cuento con un ejemplo práctico el tema del pickup. Fíjate que si te gustó esta mesa, al final del papel vos tenés que esta mesa está en isla 39, bin 30. Así que ahora vamos a ir a isla 39, bin 30 a buscar la caja de este combo.
25, 26, 27, 28, 29, 30. Acá está, en la última. Esta es la mesa, recién me pasé las sillas al principio, pero acá está la mesa por donde vos lo levantás, te vas a la caja y chau chau, te fuiste. Bueno, ahora sí, hecho, comprado, ahora hay que cargarlo en el auto, vamos a ver si entra. Yo tengo fe que puede entrar en la camioneta, pero bueno, es un montón, así que vamos a ver si nos entra, si no habrá que mandarlo a casa. Como te contaba, todas estas son las maderas que componen el placar que vamos a armar, que son 2 placares. Así que vamos a ver qué suerte tenemos con el armado, pero primero vamos a ver qué suerte tenemos cargándolo en el baúl. Pero bueno, ese es un tema que voy a ver si me sale o no. No quiero mostrarte mis frustraciones si es que no me sale, así que te agradezco por haber llegado hasta acá. Ojalá te haya gustado este pequeño paseo por IKEA que nos llevó 7 horas. Son exactamente las 7 de la tarde, llegamos a las 12 del mediodía. Hicimos un recorrido bastante rápido y así todo 7 horas. IKEA siempre te lleva muchísimo tiempo. Una vez más te agradezco por haber estado ahí. Antes de irte, acordate de dejarme tu comentario abajo, suscribirte al canal, darle like al video y yo te dejo con este video de acá para que te sigas divirtiendo un rato más. Yo me voy a jugar al Tetris un rato a ver si esto entra o no entra. Kilosa, adiós.